¿Qué pasa, chavales? Esto es 13 Warrior y venimos con otro vídeo de trasfondo. Esta vez vamos a narrar todo el trasfondo correspondiente al segundo libro del Arcane Journal de Katai. Como siempre, recordaros que si queréis hasta 4 vídeos extra tenéis el Patreon o podéis haceros miembros de YouTube. Si os lo hacéis, hacérmelo saber por correo electrónico, por Instagram, para que os agregue al resto del grupo de Warriors. Dicho eso, comenzamos. La sombra del caos. El mundo de leyenda es un lugar oscuro y peligroso, un lugar donde acechan cosas malignas y se reúnen fuerzas destructivas. Mientras poderosos reyes y aspirantes a emperadores se disputan asuntos pasajeros e insignificantes en su búsqueda de poder y riquezas mundanas, los campeones de la oscuridad aumentan su fuerza. En el frío norte izan sus banderas, reúnen a vastas hordas de guerreros y se preparan para hacer la guerra a las débiles naciones del sur. El conflicto en el viejo mundo. Durante siglos los gobernantes del antaño poderoso imperio de Sigmar han dirigido una nación dividida. Sus disputas por el trono han debilitado su otrora fuerte reino y han dejado los confines del norte del viejo mundo vulnerables a la amenaza de enemigos e invasores. En Bretonia, nobles señores cabalgan por doquier, participando audazmente en cruzadas contra multitud de enemigos, mientras bestias retorcidas se multiplican sin control bajo la sombra de los profundos bosques. En los reinos sin ley de los principados fronterizos, marginados y exiliados luchan ferozmente para ampliar sus dominios. Construyen feudos improvisados desde los cuales planean vengarse de aquellos que los expulsaron de sus tierras, gastando energía en guerras con sus vecinos que sería mejor emplear contra las legiones inmortales que marchan contra ellos. En las montañas, orgullosos enanos levantan enormes multitudes y marchan audazmente hacia las ruinas perdidas de su antigua gloria. A través de mares azotados por tormentas, altivos elfos juegan juegos de intriga política y persiguen sus propios intereses, ajenos a los piratas y corsarios que devastan las tierras de sus aliados. Mientras la gente honrada tiembla en humildes hogares, los grandes y poderosos, sus gobernantes y reyes, fingen que el mundo está en paz y se felicitan por la seguridad de sus reinos, ignorando deliberadamente las sombras en el horizonte y las nubes de tormenta bajo las cuales sus súbditos se ocultan. Cuando la poderosa campeona del caos, Frida la hacedora de cadenas, lideró por primera vez sus barcos lobo a través del mar de las garras para saltar las costas del imperio, nadie en la baronía de Westerland estaba preparado para su ferocidad y determinación. Lo que al principio parecía un saqueo estacional de pueblos y aldeas costeras por parte de los Norska se convirtió rápidamente en una guerra por el territorio. Aquellos encargados de la defensa de la costa norte del imperio no estaban listos para un enemigo aparentemente impulsado por sueños de conquista, y cuando solicitaron refuerzos lo hicieron demasiado tarde, y la respuesta desde Marienburgo fue insuficiente. La ciudad de Hollum fue rápidamente arrasada hasta los cimientos y en su lugar se erigieron monolitos retorcidos, proclamando la gloria de los poderes ruinosos. Arnau pronto siguió el mismo destino. Sus defensores fueron aniquilados y aunque los invasores se retiraran de nuevo a través del mar de las garras, cuando llegara el frío invierno regresarían al año siguiente, con la llegada de la primavera trayendo más muerte y destrucción. En pocos años la hacedora de lluvias había tallado un feudo considerable en el norte de Westerland y había hecho de Hollum la sede de su poder. Los refugiados huían hacia el sur ante los restos de las compañías mercenarias enviadas por Marienburgo para ayudar en la defensa. Mientras tanto, más barcos lobo cruzaban el mar de las garras sin oposición por parte de los elfos de la isla oculta, aumentando los números que luchaban bajo las banderas de la hacedora de cadenas, navegando por el río Arnau para saquear en el interior y esparcir aún más el miedo y la miseria. Mientras bárbaros salvajes profanaban los confines del norte del yermo, construyendo moradas toscas con las cenizas de la destrucción y erigiendo viles monolitos entre los restos de pueblos imperiales, cosas malignas se deslizaron sin ser vistas hacia el bosque de Laurelorn. Guiados por Kralmau, el profeta de la ruina, surgieron de sus guaridas en los bosques de Reikland y Drakvald, atraídos por la llamada inaudita de algo antiguo y poderoso. En lo profundo del corazón del bosque de Laurelorn, donde ningún humano ni elfo se atreve a pisar, algo oscuro y retorcido gimoteaba, su llanto infantil atravesando la mente de los chamanes de los hombres bestia a lo largo de muchas leguas del bosque, llenando sus sueños de ruina y llamándoles a su lado.
En respuesta, muchas manadas de bestias comenzaron a migrar, llevando su corrupción hacia los claros previamente intactos de Laurelorn. A su paso dejaban desesperación y ruina. Pueblos y aldeas fueron invadidos por la enfermedad, la mutación y la muerte. Sus poblaciones parecían desaparecer de la noche a la mañana, dejando solo cenizas como recuerdo de que alguna vez estuvieron allí. En lo profundo de Laurelorn, bandas élficas estaban listas para defender el bosque, para expulsar la corrupción que se había apoderado de él y para eliminar a la sombra antes de que su mal pudiera manifestarse nuevamente. Pero esta defensa sería breve, pues aunque Orión mismo recorriera las raíces del mundo al frente de su cacería salvaje, la ferocidad primitiva de las manadas de Cramlau sería demasiado. La locura y la desesperación cayeron sobre el rey del bosque y mucho antes de que el frío invierno reclamara su vitalidad menguante, su forma física yacía destrozada y rota bajo los cascos hendidos de sus enemigos. Para cualquiera que quisiera mirar, las señales eran claras. Los vientos de magia oscura soplaban fuertes desde el norte, llevando susurros de presagios de desastre. Llevado por esos vientos, el caos había echado raíces en el imperio y la ruina del viejo mundo estaba asegurada. Aún así, parecía que a nadie le importaba mirar. Mientras bárbaros del norte helados celebraban una nación en las costas del sur del Mar de las Garras y alababan a sus dioses oscuros en tierras antaño sagradas para Ulrich y Marian, mientras manadas de hombres bestia profanaban Laurelorn e infringían crueldad y maldad imaginables sobre la gente del yermo, Spelth Margarita, la emperatriz de la moneda, dirigía su atención hacia otros asuntos. Para su pueblo parecía más distraída por el creciente poder y popularidad del joven príncipe del Reckland, más interesada en las historias del emperador lobo de Osterlund. De hecho, parecía actuar solo para atender al aumento de la piratería en el Mar de las Garras. Impulsado por sus conquistas, los barcos Lobo-Norscan cazaban los mercantes que transitaban las aguas rumbo a bulliciosos muelles de Marienburgo. Así, bajo cielos cargados de tormenta, la fuerza naval de Marienburgo luchaba para proteger sus rutas comerciales, para que el comercio, la savia vital de la ciudad, no resultara dañado. Mientras tanto, en la isla oculta, los sirvientes del señor del mar Aisling parecían ajenos al caos que los rodeaba. Las peticiones de Marienburgo quedaban sin respuesta. Los comandantes de los elegantes y letales barcos de la flota de Aisling solo mostraban preocupación cuando las naves élficas caían víctimas de los ataques de los Norska, mientras los mercaderes élficos que atracaban en Marienburgo se preguntaban en voz alta cuándo reconsideraría la emperatriz los diezmos que había impuesto sobre sus mercantes en años recientes. En el norte de Cathay, los defensores de la Gran Bastión también habían observado cambios en el comportamiento de los bárbaros cubiertos de piel que descendían anualmente desde las tierras sombrías, cambios que sugerían un fervor y una devoción crecientes hacia los poderes ruinosos, cambios que, en siglos pasados, habían sido presagio de grandes conflictos. Regimientos enteros de imponentes guerreros del caos, ataviados con armaduras ennegrecidas por la forja, se habían vuelto una vista común, al igual que temibles caballeros del caos engalanados con grotescos adornos y montados sobre corceles resoplando y con colmillos afilados. Al frente de estos terribles regimientos marchaban poderosos campeones del caos, regresados de sus perversas misiones y cruzadas impías en los yermos del caos para liderar a las tribus de las tierras sombrías contra el reino del dragón celestial. Con el regreso de estos temibles campeones de la ruina a sus tribus, los propios merodeadores se habían vuelto más fervientes en su adoración a los dioses oscuros. Los símbolos de los numerosos animales totémicos que representaban los aspectos del caos en las filosóficas y brutales culturas tribales se hicieron más prominentes. Entre los guerreros tribales harapientos, los estigmas del caos se hacían cada vez más evidentes en forma de horribles mutaciones, deformidades de cuerpo y alma que los guerreros mostraban con orgullo. Sacerdotes y chamanes lanzaban alabanzas al panteón demoníaco y conjuraban magias malignas desde cuerpos que se agitaban con la furia de los vientos sobrenaturales. Un gran mal se estaba gestando en los yermos del caos, uno que todavía permanecía invisible y sin nombre, pero que de pronto sería desatado sobre el mundo en un tsunami de muerte y destrucción. En Nangao, Miao Ying, el dragón de la tormenta, lo vio una y otra vez mientras se mantenía sobre su bastión. En su sueño, escuchaba los susurros de los demonios del éter. En sus visiones, en Beijing, Yuan Bo, el dragón de Jade,
oía rumores de la corrupción que se extendían sin control, transportada desde las tierras lejanas por sus innumerables agentes. Por parte de su hermana Jin Jin, el dragón del mar, escuchaba historias inquietantes sobre cada vez más audaces barcos Lobo Norska y sobre la corrupción del caos que infectaba, empujando a sus tripulaciones a navegar más lejos, a saquear con mayor brutalidad y a cometer actos de piratería más atrevidos y sanguinarios. Con creciente preocupación, el dragón de Jade escuchaba relatos de los conflictos políticos que amenazaban la seguridad de tierras lejanas. Las historias sobre las divisiones profundas dentro del imperio de Sigmar le preocupaban, al igual que las noticias sobre los problemas que acosaban al rey de Bretonia mientras luchaba por liberar su reino de la amenaza de orcos y goblins. Descubrir que los elfos Lulthuan y los enanos de las montañas del fin del mundo parecían demasiado concentrados en sus propios asuntos como para atender las señales claras del creciente poder de los poderes ruinosos le decepcionó, pero no sorprendió a Yuan Bo. Tras mucha meditación y reflexión, el regente de los dragones celestiales llegó a creer, quizá a regañadientes, que Gran Katai tendría que intervenir en los asuntos del oeste. Yuan Bo razonó que si sus lejanos aliados no dejaban de lado sus pequeñas rivalidades para enfrentarse a sus enemigos y suprimir el resurgimiento del caos ahora, seguramente serían aplastados en las décadas venideras. Desde antes del nacimiento de Sigmar, los habitantes de Katai han realizado el peligroso viaje al Viejo Mundo, y los habitantes del Viejo Mundo han viajado al Gran Katai. Desde los días remotos y distantes de la gloria antigua de Nejecara, los mercaderes del lejano reino del dragón celestial han comerciado en los mercados del Viejo Mundo, mientras los diplomáticos de la corte celestial han caminado por los palacios de grandes gobernantes y tiranos por igual. Para la mayoría de los habitantes del Viejo Mundo, el nombre de Gran Katai es extraño y misterioso, el nombre de una tierra lejana y exótica poblada por criaturas míticas y grandes héroes. De hecho, para un humilde campesino que trabajaba en los campos de Bretonia o un simple obrero en las ciudades del imperio, el mundo más allá de su limitada experiencia es extraño e incognoscible, un lugar lleno de maravillas y terrores incomprensibles. En consecuencia, los nombres de los reinos lejanos como Gran Katai se convierten en sinónimo de lo desconocido y lo inusual. Sin embargo, hay muchos dentro del Viejo Mundo que, si no están íntimamente familiarizados con tales reinos lejanos, al menos están mucho más acostumbrados a sus nombres, sus lenguas y a menudo a las costumbres de quienes habitan esos lugares. Esto se debe a que, contrariamente a lo que muchos podían pensar, un gran número de habitantes del mundo de leyenda son viajeros y trabajadores incansables. En un mundo lleno de peligros inimaginables, las hordas de orcos desbocados pueden descender de las montañas o surgir de la naturaleza sin aviso, o donde bárbaros asesinos del norte helado pueden aparecer de repente. Los pueblos de las naciones civilizadas sobre las que tales males acechan se niegan a refugiarse tras muros fortificados. Para conquistar la oscuridad que acecha por doquier, hombres, enanos, elfos han buscado durante mucho tiempo domar la naturaleza salvaje y forjar alianzas con vecinos cercanos y parientes lejanos por igual. Así, navegan grandes distancias y se aventuran a través de tierras peligrosas con la esperanza de alcanzar las naciones civilizadas que yacen más allá, regresando con historias maravillosas y grandes riquezas. En esta ficción por la aventura, los pueblos del Viejo Mundo y de Katai no son más distintos. Por cada aventurero que parte de los tumultuosos reinos del sur del Viejo Mundo en busca de un paso seguro a través de desiertos y montañas distantes, hay tantos kataianos audaces que viajan hacia el oeste en nombre del dragón celestial. Por cada alma valiente que aborda un barco en los puertos del Viejo Mundo para buscar aventura y nuevas tierras, hay tantos súbditos leales del Gran Katai dispuestos a navegar las horas del océano al servicio de la flota de Jade. En los puertos más grandes y cosmopolitas del Viejo Mundo, los kataianos no son completamente desconocidos. Mercaderes y sus guardaespaldas pueden verse en las calles y dentro de los mercados de las grandes ciudades. Vestidos con atuendos exóticos y vendiendo las mercancías más inusuales, su apariencia no hace más que reforzar la incredulidad con la que los habitantes del Viejo Mundo reciben historias sobre el reino del dragón celestial. Estos viajeros suelen ser mercaderes que llegan a tierra para realizar negocios desde los grandes juncos brillantes decorados que se arriesgan en el peligroso viaje de los puertos del sur de Katai hasta los mares del Viejo Mundo.
Otros embajadores de casas nobles y cortes reales enviados a conversar con gobernantes y facilitar alianzas y tratados. De hecho, en más de una ocasión desde la fundación del Imperio de Sigmar, los propios hijos del dragón celestial han viajado al oeste como representantes de su inmortal padre y forjando amistades con reyes, reinas y emperadores que perduran mucho después del paso de los gobernantes mortales del Viejo Mundo. A pesar de las vastas distancias que separan Gran Cathay de las naciones del Viejo Mundo, existen numerosas rutas comerciales bien transitadas que dificultan el viaje y el comercio a través de las tierras salvajes del mundo de leyenda. Desde los bulliciosos y fuertemente fortificados pueblos de los príncipes fronterizos al oeste, más allá de Barakbar, donde mercaderes y mercenarios se reúnen para planificar sus expediciones a través de las tierras oscuras, hasta las gélidas tierras de Kislev, donde tribus nómadas recorren las extensas llanuras que se extienden desde la imponente Zamoski hasta la distante Nangao. Las tierras entre el este y el oeste están más pobladas de lo que muchos habitantes del Viejo Mundo podrían imaginar. Desde los príncipes fronterizos hay numerosas rutas comerciales que atraviesan los picos escarpados de las montañas del fin del mundo, cada una más famosa que la anterior. Desde el norte de la región, el Camino de Plata pasa bajo la imponente sombra de Karaz a Karak, ofreciendo a los viajeros un paso relativamente seguro a través de las hostiles montañas. Más al sur, la vieja ruta de la seda ofrece a los viajeros la vía más directa a través de las montañas del fin del mundo. Pero tal directitud no viene sin peligros, pues el camino cruza la esquina más septentrional de las tierras infestadas por orcos, antes de entrar bajo las montañas de la sombra. El paso que se encuentra más allá, conocido como Paso de la Muerte, está invadido por orcos y goblins y peores criaturas, obligando a quienes lo transitan hacia el este a viajar en las caravanas más fuertemente armadas, acompañados por ejércitos completos de guardias y mercenarios. Una vez más allá de las montañas del fin del mundo, las caravanas siguen el Camino de Plata o el Sendero del Este se dirigen hacia el sur. Manteniendo al Morten Greyhal al norte, sus viajes los llevan a la llanura de los huesos, donde los caminos que siguen se encuentran con la vieja ruta de la seda, que continúa hacia el este, pasando bajo la sombra de la fortaleza de las ruinas de Borag al acercarse al pantano escaldado. Aquí, entre las imponentes ruinas de la antigua gloria de Nejecara, prosperan numerosos asentamientos rudos. En estos reinos, tanto catayanos como habitantes del Viejo Mundo se refugian de los peligros de la región, y mercader y mercenarios descansan de los rigores de sus viajes detrás de las altas murallas protegidas por guerreros resistentes. Para muchos viajeros a través de las tierras oscuras, pueblos como Big Butter, Spice Market o Dari Town se convierten en su parada final, aunque ninguna persona sensata renunciaría a las comodidades de la civilización para establecerse en barrios tan odiosos. Para aquellos cuyas vidas pasadas les impiden asentarse en otro lugar, estos puestos avanzados ofrecen un tipo de refugio seguro. Para otros, meses de viaje a través de las tierras inhóspitas resultan tan insoportables que se detienen en estos lugares olvidados, planeando descansar un tiempo antes de regresar a casa con una caravana de paso. Tales planes suelen retrasarse inevitablemente a medida que los viajeros comprenden la realidad de su situación y son rápidamente absorbidos por la cultura e intrigas de su nuevo hogar. Sea cual sea el caso, los asentamientos salvajes y sin ley del sur de las tierras oscuras son refugios para viajeros, mercaderes y mercenarios, y su existencia constituye un eslabón vital de la cadena comercial que conecta los hemisferios oriental y occidental. Al norte de la llanura de Thar, el gran páramo volcánico que se encuentra en el corazón de las tierras oscuras, de donde se elevan interminables nubes de humo y ceniza que secan los pulmones, se encuentra Zor Uzkul, la tierra del cráneo. Esta región desolada marca la frontera entre los territorios orientales y occidentales de Kislev. Aquí mercaderes y viajeros que recorren el paso de Vaivota desde Prag siguen el Camino del Cráneo, también conocido como el Camino del Marfil, por la gran cantidad de este material que circula hacia el este y el oeste, obtenido de las enormes bestias cazadas en las montañas de Mourne. Estos viajeros recorren la llanura árida pasando numerosas fortalezas kislevitas, erigidas contra las depredaciones de orcos, hobgoblins y tribus de bárbaros, hasta llegar a los imponentes acantilados de la muerte, y en su cima, la ciudad amurallada de Zamoski. Conocida de diversas maneras como la puerta de entrada a la estepa y como puerto interior de Kislev, Zamoski recibe a muchos juncos celestes catayanos en los altos muelles construidos dentro de sus murallas.
creados por los ingeniosos servidores del dragón celestial para facilitar los viajes a largas distancias, tripulado tanto por mercaderes como por soldados. Estos imponentes barcos de cielo navegan majestuosamente sobre la estepa. Navegando entre Nangao, en el norte del Gran Catay, y Shangyang, en el oeste, las flotas de juncos celestiales pasan alto sobre las serpenteantes caravanas de mercaderes abajo, mientras éstas se dirigen de Zamoska a la Gran Rasputia, el puesto más oriental de Kislev, una poderosa ciudad construida entre las estribaciones bajo la montaña flotante y la llanura del Lamento. Estas rutas del norte por tierra y aire son más directas que las que se extienden a través de las tierras oscuras del sur, aunque no menos peligrosas por ello. La tierra a menudo está congelada y las tribus de bárbaros de las tierras sombrías aprovechan ávidamente de las caravanas que viajan. Entre la naturaleza indómita de las tierras oscuras y los desiertos hostiles de las fronteras occidentales de Gran Catay se alza la vasta y majestuosa cordillera de las montañas de Mourne. En épocas pasadas estos picos helados fueron el dominio de los titanes del cielo, una antigua raza de gigantes que había caminado por el mundo desde que el dragón celestial mismo era apenas joven. Hoy la región peligrosa se ha convertido en el hogar de criaturas salvajes y bandidos sedientos de sangre. Sin embargo, pese a todos sus peligros, las montañas de Mourne están lejos de ser intransitables. Amplios pasos montañosos, regularmente patrullados por los lanceros de Jade, permiten que las grandes rutas comerciales del mundo atraviesen su vastedad, facilitando el flujo constante de mercaderes y aventureros que viajan de oeste a este y de regreso cada año. Al norte del Camino del Cráneo sigue el paso Kimarae a través de los picos del granito, emergiendo finalmente de las montañas bajo la sombra de la torre de Assassir, el puesto más occidental de Catay. Aquí los viajeros que vienen al oeste se detienen para preparar sus caravanas blindadas para el duro clima que les espera, asegurando las cubiertas de sus carros y decorándolos profusamente con amuletos protectores comprados a los vendedores que se agolpan alrededor de la torre. Al sur, la vieja ruta de la seda se desvía al este de la Roca Jugada. Su rama norte sigue el río Ocre hacia Lagos de Huesos, donde entra en el sur de Catay y se encuentra con el Camino del Tigre, una vía principal que conduce hasta Sang-wu. La rama sur del camino, la ruta de las especias, sigue el paso de Tianli, que está custodiado por el monasterio de los monjes del dragón celestial, y emerge en las tierras rotas en dirección a Fuhung y los grandes canales que llevan al interior del Gran Catay. A pesar del sorprendente volumen de tráfico que circula por la tierra entre el este y el oeste, tales viajes son largos. Incluso la caravana más decidida, bendecida con una buena fortuna y sin verse perturbada por los innumerables peligros que acechan en la naturaleza salvaje, tardará muchos meses en viajar desde los confines del viejo mundo hasta las tierras interiores del Gran Catay. Se han hecho numerosos esfuerzos para disminuir la duración y el riesgo de estos viajes, y los catayanos en particular se han mostrado interesados en explorar los cielos con sus maravillosas linternas flotantes y juncos celestes. Sin embargo, incluso las naves más grandes y avanzadas de estas son de alcance limitado y mal equipadas para vuelos que crucen continentes. Por ello, para muchos, la manera más rápida y segura de viajar de este a oeste es por mar, y el pueblo del Gran Catay no es ajeno a los grandes océanos del mundo de leyenda. Los barcos del fondo del plano del Gran Catay, llamados juncos en lengua catayana, son ornamentados y elaborados con velas intrincadas y cascos exquisitamente pintados y lacados. Varían el tamaño y propósito, desde pequeños barcos fluviales hasta enormes buques oceánicos de transporte de la flota de Jade. La ingeniosidad y diversidad en el diseño y la función de los barcos catayanos convierten a Gran Catay en una potencia marítima indiscutible. Los intereses de las dos armadas de Catay, mercante y militar, son responsabilidad de Yinjing, el dragón del mar, que supervisa desde la ciudad oriental de Fuzhou. Sin embargo, gran parte de la flota mercante del Gran Catay zarpa desde el puerto del sur, Fuhung. Desde allí, los barcos se dirigen al viejo mundo, enfrentan un viaje mucho más corto, aunque aún así sigue durando varios meses y tienen que enfrentarse a múltiples peligros. El poder naval de Gran Catay y la exploración incansable de Yinjing de los vastos océanos del mundo de leyenda han puesto al pueblo del dragón celestial en contacto directo con los elfos de Ulthuan en numerosas ocasiones. Para los Astir, los océanos del mundo son su dominio, poblados por sus elegantes naves, gobernados por los ejércitos del Señor del Mar y meramente visitados por los barcos de otras razas.
Esta visión es compartida por el dragón celestial, que considera a los elfos arrogantes y los mira con fría desprecio por haber domesticado a los poderosos descendientes de dragones con los que compartió el mundo antes de la llegada de los antiguos. Tal vez sea por estas razones que los dragones de Katai se han mostrado dispuestos a intervenir en los asuntos de las lejanas naciones humanas. En algún momento del pasado distante se alcanzó un acuerdo entre el dragón celestial y los gobernantes de Ulthuan. El primero limitaría su poder y control sobre el hemisferio oriental, mientras que los elfos supervisarían el oeste. Pero, aunque a simple vista este status quo parece haberse mantenido durante milenios, la realidad es algo más compleja. Demasiadas veces los elfos han rehusado ayudar a sus aliados del oeste en momentos de necesidad, ocupándose en cambio de sus propios conflictos internos. Por el contrario, el dragón celestial ha observado con interés cómo las lejanas naciones humanas han crecido y prosperado, animado a sus hijos y súbditos a viajar lejos, enfrentándose a los peligros del lejano mundo para compartir riqueza, comercio, ideas y conocimiento con las naciones humanas más alejadas. El campeón del caos regresó por otro año de incursiones. Habiendo seguido de cerca la invasión durante los últimos años, Yuan Bo sabía que la falta de acción de los altos elfos y la interminable guerra interna en las tierras de Sigmar formaban una tormenta perfecta para que el caos asegurara un punto de apoyo en el viejo mundo. Sabiendo que era necesaria una acción decisiva, el dragón de Jade envió llamar a su hermana para discutir la mejor manera de lidiar con el mar que amenazaba en el oeste. Al recibir la convocatoria de su hermano, Miao Jing se elevó a los cielos y dirigió a la ciudad de Weijing. Era raro que al dragón de Jade le preocupara lo que ocurriera más allá de las fronteras de Gran Katai, y aún más raro que se sintiera compelido a actuar. Aunque Weijing estaba a cientos de millas de Nangao, los dragones surcaron los cielos a velocidades imposibles y Miao Jing llegó a la capital sin demora, siendo recibida con gran reverencia por los funcionarios del palacio. Rápidamente fue conducida a los aposentos de Yuan Bo, donde encontró a su hermano rodeada de cartas, mapas, libros contables y aparentemente cargado con el pesado peso de la gobernanza, sin mostrar señales de preocupación, incluso en ausencia de su padre. Con asuntos tan urgentes en mano, ni el dragón de Jade ni el dragón de la tormenta estaban de humor para charlas triviales o discusiones de asuntos menores de estado. Yuan Bo opinaba que los elfos de Ulthuan, autoproclamados líderes entre las naciones civilizadas del oeste, habían permitido por arrogancia o ignorancia que el caos echara raíces en las costas del viejo mundo. Si el imperio de Sigmar caía ante el caos, mientras los rumores y presagios advertían de un mal mucho mayor que se estaba gestando en los yermos del caos, entonces las tierras de Gran Katai serían probablemente el próximo objetivo de los poderes ruinosos. No dispuestos a quedarse de brazos cruzados ante lo que podría ser el principio del fin, Miao Jing y Yuan Bo acordaron que los ejércitos de Gran Katai tenían el deber de honor de guerrear junto a los ejércitos del imperio, estuvieran estos necesitados de ayuda o no. Habiendo acordado la intervención militar, Yuan Bo sugirió que Miao Jing misma debería liderar su ejército. Su argumento se basaba, por supuesto, en la lógica sólida. El dragón de la tormenta tenía siglos de experiencia combatiendo a los adoradores de los poderes ruinosos en defensa del gran bastión. Sin embargo, Miao Jing dudaba. Había sido encargada por su padre de la defensa de la frontera más vulnerable de la Gran Katai, un deber que no se tomaba a la ligera y en el que confiaba poco en delegar. Tras un largo debate, Miao Jing accedió a liderar a los guerreros de Nangao hacia el viejo mundo con la condición de que su hermano mantuviera vigiladas a las tribus de merodeadores al norte y a los magistrados que ella había dejado al mando de Nangao. Al regresar a Nangao, Miao Jing ordenó a las familias nobles de las tierras circundantes que comenzaran a reclutar nuevos regimientos de guerreros de Jade entre su pueblo y enviarlos al Gran Bastión. Esta nueva camada de reclutas permitió liberar a muchos veteranos de la frontera norte curtidos en la interminable guerra contra las tribus de bárbaros para acompañar a Miao Jing en su viaje al viejo mundo sin dejar la Gran Bastión desprotegida. Al final del verano, las fuerzas recién reclutadas habían llegado a Nangao y completado la parte fundamental de su entrenamiento. Para entonces, los numerosos talleres de la ciudad habían forjado decenas de nuevas máquinas de guerra y se habían acumulado meses de suministros de campaña, cargados en carros tirados por bueyes. El ejército del dragón de la tormenta estaba listo para marchar. El viaje hacia el oeste.
Al viajar por los sinuosos ríos y canales que cruzan el Gran Catay, el ejército del Dragón de la Tormenta pudo cubrir muchas centenas de millas desde Nangao hasta Funjun mucho más rápido que cualquier fuerza que viajara a pie. Miao Jing avanzó por delante de sus tropas, llegando a Funju semanas antes de que la larga caravana de barcazas, con el fin de organizar una flota oceánica que los llevara al Viejo Mundo. Mientras esperaba la llegada de sus guerreros, el Dragón de la Tormenta invocó la magia de su padre para despertar a los antiguos centinelas de terracota. Estas imponentes construcciones habían sido vitales en la defensa de Cathay durante siglos, pero ahora viajarían a las tierras del Viejo Mundo para luchar contra el enemigo que había motivado su creación. Cuando el ejército de Miao Jing llegó a Funju, acompañado por las primeras nieves del invierno, una poderosa flota de juncos catayanos los esperaba en el puerto, junto a las voluminosas naves de transporte que albergarían a los soldados del Gran Catay, y hacían ancladas elegantes juncos de guerra, listas para acompañar a la flota a través de las peligrosas aguas que les aguardaban. En aguas más profundas, un par de enormes juncos flanqueaban el vasto buque insignia de Miao Jing, que esperaba al resto del ejército ya habiendo embarcado a los centinelas de terracota. Preparar una flota tan colosal no fue tarea fácil y pasaron varios días hasta que todos los soldados de Miao Jing estuvieron a bordo de sus naves y listos para zarpar. Bajo la mirada impasible de Tang Fu, uno de los grandes centinelas antiguos, la flota de Miao Jing partió del nuevo puerto de Funju y comenzó su viaje hacia el Viejo Mundo con la esperanza de llegar a Marienburgo antes de que el deshielo primaveral impidiera el paso al calor del verano y otra temporada de incursiones y guerras permitiera a los Norska profanar aún más el reino de Sigmar. Durante gran parte del viaje, Miao Jing y su flota no encontraron mayores problemas. El viento soplaba favorablemente y un sol invernal los iluminaba cálidamente. Sin embargo, esta fortuna no duraría. A medida que la flota se acercaba al mar de las Garras, se desató una tormenta antinatural desde cielos que hasta hacía poco estaban despejados. Rayos extraños y sobrenaturales cruzaban el cielo y el trueno retumbaba como un bramido de un gran demonio. Vientos huracanados llevaban gritos de tortura a través del agua. El frío y la lluvia azotaban a los marineros como látigos de púas. Sin calas ni ensenadas que ofrecieran refugio a las tripulaciones de los juncos apenas podían hacer algo, mientras sus barcos eran sacudidos por olas colosales que amenazaban con hundir toda la flota. Al sentir la presencia de los dioses oscuros acechando entre las nubes, Miao Jing comprendió que quien hubiera conjurado la tormenta sobre su flota catayana era un poderoso practicante del arcano. No solo había oscurecido el horizonte de lado a lado, sino que lo había hecho desde muchas millas de distancia. De algún modo, los sirvientes de los poderes ruinosos conocían la llegada de Miao Jing y estaban haciendo todo lo posible con su poder profano para impedir que ella y sus guerreros alcanzaran las costas del Viejo Mundo. Aún así, incluso un hechicero de tal potencia palidece ante el poder del dragón catayano. Aprovechando el poder del viento de la tormenta, Miao Jing desató un contrahechizo de poder enorme. Rayos azul brillante brotaron de su forma mientras disipaba las nubes, calmaba los vientos y aquietaba las aguas bajo sus naves. Con la tormenta dominada, la flota de Miao Jing se reagrupó frente a la costa de la mandíbula del dragón, observada atentamente por ojos élficos desde las torres de la guarnición del Señor del Mar, erigida entre el archipiélago, mientras se preparaba para la etapa final de su viaje. Cuando la flota catayana pasó, punta de los saqueadores, comenzaron a aparecer por todas partes signos reveladores del conflicto. Humo se elevaba de las aldeas costeras recientemente saqueadas, y los cascos destrozados de lobos de mar nórdicos, galeras bretonianas y barcos de guerra de Marienburgo yacían esparcidos por las playas, mientras que velas rasgadas, barriles errantes y restos rotos rodaban en la rompiente. Mientras los juncos catayanos avanzaban, los guerreros de Miao Jing inclinaron la cabeza en reverencia a los soldados y marineros del Viejo Mundo, que habían perdido la vida. Pocas cosas son mayores para morir que la seguridad y la protección de la propia nación. La quietud se rompió de repente con los gritos de los observadores apostados en lo alto de los mástiles de los juncos catayanos, al divisar una pequeña flota de barcos maltrechos de Marienburgo cruzando el horizonte, con una flotilla de lobos nórdicos persiguiéndolos. Miao Jing no perdió tiempo en dar la orden de interceptar a los lobos de mar, y sus comandos se propagaron rápidamente por toda la flota, enviando a los marineros a sus estaciones de combate, mientras las tripulaciones de los faroles del cielo se apresuraban a lanzar sus aeronavios al cielo.
En minutos, un grupo de faroles del cielo se elevó ante la flota del dragón de la tormenta y los grandes cañones de cubierta de los juncos de guerra estaban cargados y listos para desatar su furia. Las tripulaciones de los nuevos nórdicos apenas tenían idea del peligro que corrían mientras mantenían su curso, sin saber que los faroles del cielo sobrevolarían sus barcos mucho antes de que pudieran alcanzar a los acorralados barcos del Imperio. A medida que los faroles del cielo se acercaban a los nuevos nórdicos, sus tripulaciones se prepararon los cañones de grúa de largo alcance, mientras sus comandantes medían cuidadosamente la distancia que se acortaba. En el momento en que los lobos de mar entraron en rango, se dio la orden de abrir fuego, y los cielos se llenaron de estruendosos disparos. En las cubiertas de los nuevos nórdicos, los nórdicos caían en masa, mientras los disparos de los cañones grúa perforaban tablones, escudos rudimentarios y cuerpos por igual. Cuando los faroles del cielo pasaban sobre ellos, se lanzaban bombas de pólvora que caían sobre las cubiertas, explotando con estruendosas detonaciones al impactar. Mientras los faroles del cielo atacaban desde arriba, los primeros juncos de guerra de Miao Jing entraron en rango y desataron una andanada de cañones. Grandes bolas de cañón destrozaron los cascos y mástiles de los lobos, llenando el aire con astillas del tamaño de lanzas y permitiendo que las frías aguas del mar de las Garras inundaran los barcos a la deriva. El bombardeo fue rápidamente secundado por los barcos recién unidos del Imperio, alentados por la aparición sorpresiva de la flota catayana. Los pocos lobos nórdicos que aún podían maniobrar hicieron todo lo posible por escapar. A pesar de sus esfuerzos, el dragón de la tormenta no estaba dispuesto a permitir que ninguno de los adoradores del caos escapara, pues Miao Jing no quería dar al forjador de las cadenas la oportunidad alguna de aprender más sobre las fuerzas catayanas que no hubiera sido ya revelado al campeón del caos por sus hechiceros y espías. Para cuando Miao Jing declaró la batalla como ganada, todo lo que quedaba de la flota nórdica era el ardiente naufragio de unos pocos lobos semihundidos. Muchos marineros a bordo de los barcos del Imperio observaban con asombro mientras los juncos de guerra catayanos realizaban su sangrienta tarea, pues la mayoría solo había encontrado anteriormente naves mercantes y comerciantes del este, sin haber sido testigos del poderío de la flota del Gran Catay. Con las fuerzas del caos todavía hundiéndose en la zona, los barcos del Imperio y su escolta catayana se dirigieron hacia el mar de Mannan. Al internarse en este mar, la flota pasó junto a más señales del conflicto, pues muelles quemados, torres de vigilancia destruidas y aldeas pesqueras abandonadas salpicaban las costas tanto del Imperio como del Reino de Bretonia. Aunque el impacto de los arqueos y los combates disminuía cuanto más se acercaban a Marienburgo, no fue hasta que estuvieron casi a la vista de la ciudad que las cicatrices de la guerra desaparecieron, dejando a quienes se encontraban dentro de sus muros libres de horrores que se habían desatado en otras aldeas de la región. En el tramo final del viaje, la flota captó la atención de muchas embarcaciones menores, pues pescadores, barqueros y comerciantes detuvieron su trabajo para seguir a la imponente flota mientras se acercaban a los grandes muelles de Marienburgo. Dentro de la ciudad, las campanas repicaron para anunciar la llegada de los catayanos, mientras las multitudes se congregaban sobre los muros para ser testigos del esplendor de la flota del dragón de la tormenta. El poder de Gran Catay había llegado al viejo mundo. El sol atravesó de manera portentosa las nubes oscuras por primera vez en semanas cuando la flota catayana alcanzó el puerto, iluminando con sus rayos el rojo y jade de las filas ordenadas de guerreros en las cubiertas. El acero pulido de sus armaduras brillaba intensamente bajo el sol primaveral y la suave brisa hacía ondear las plumas de sus cascos, mientras las legiones del dragón de la tormenta se preparaban para desembarcar, con los trabajadores del muelle haciendo todo lo posible para acomodar la vasta cantidad de barcos que esperaban descargar a sus guerreros. Fueron los centinelas de terracota los que causaron mayor conmoción. Gritos de asombro y miedo resonaron a lo largo de los muelles cuando estas poderosas construcciones se alzaron desde las cubiertas de sus transportes. Sin embargo, la primera en pisar tierra firme fue Miao Jing, cuya imponente figura y aura de poder provocó asombro y miradas prolongadas por parte de la delegación que aguardaba de la emperatriz Marguerite mientras bajaba por la pasarela. Aunque el dragón de la tormenta eligió presentarse en forma humana para no asustar a los habitantes del Imperio con su verdadera apariencia, el silencio se prolongó mientras los marienburgueses reunían valor para dar la bienvenida a Miao Jing, invitándola a unirse a ellos en la corte de Margarita. Mientras tanto, muy al norte, la proa de un lobo nórdico emergió de la niebla para acercarse al pueblo de Hollum.
Una figura vestida con hierro ennegrecido saltó desde la cubierta y aterrizó ruidosamente sobre los muelles. Un par de cuernos curvados sobre su cabeza y una mueca maliciosa de los labios, mientras miraba por encima del hombro para observar la llegada de otra flota masiva de lobos nórdicos. Esto ha sido todo lo correspondiente con el segundo Arcane Journal de Kata y su trasfondo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. If they move, kill them.